Hay clientes que me escriben y me dicen, Gonzalo, me he ido de viaje, me he ido a Japón, me he ido a no sé dónde, y me he acordado de ti porque iba por la calle y me he dado cuenta que me estaba flexionando hacia un lado, pero he respirado y me he puesto. O sea, eso a mí, yo flipo en colores con eso. O sea, me encanta. Le dije, yo creo que esta resonancia no tiene nada que ver con el dolor que tienes ahora. Y le dije, ¿has dejado de hacer ejercicio? Y dice, sí, llevo un año como sin hacer los ejercicios que hacía contigo. Primero, una base sólida de falsas creencias, eliminar falsas creencias y luego generar creencias positivas. Y eso se hace, pues estando mano a mano, pie con pie, espalda con espalda, con el. ¿Por qué? Porque no es que la propia creencia haga que te duela, es que la creencia hace que dejes de hacer lo que realmente te sirve. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Más allá de la salud. Segundo episodio de este año. Ya hemos acabado un poco de volver a la normalidad. El primer episodio fue pues esas primeras semanas cerca de Reyes, que ya pues estamos un poco con todo el estrés de volver a la rutina. Ahora parece como que ya todo se ha asentado un poquito más y ya pues podemos ponernos a planificar, ¿no? Y a trazar una hoja de ruta para conseguir un poco nuestros objetivos. Y eso es un poco de lo que os vamos a hablar hoy. Concretamente, si tienes dolor de espalda, vamos a hablar de los pasos exactamente que creemos Gonzalo y yo que debes seguir en este año 2024 para que si tienes dolor de espalda, si en el 2023 o en años posteriores has estado peleándote contra el dolor, para que sepas exactamente cuáles son esos pasos, que son los mismos pasos que han ayudado a nuestros alumnos del programa Espalda Sana a eliminarlo. Entonces, este es un episodio más teórico, pero es de muchísimo valor y es para que cojas papel y boli y apuntes exactamente todos los pasos que te vamos a decir Gonzalo y yo hoy, para que los repliques y pues cuanto antes. Nosotros creemos que si te pones a tope en menos de 2 meses puedes conseguirlo, pero para que consigas eliminar ese dolor de espalda en 2024. Gonzalo, ¿cómo estás? Eres el más planificado, el más estructurado de los dos. Y hoy el episodio va un poco de eso, ¿no? De planificar bien y tener el añito bien preparado para que en 2024, si esa persona tiene dolor de espalda, por fin lo consiga. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué pasa, Jorge? Bueno, yo he de decir que siempre que haces comparativas son todo halagos para mí, pero oye, que yo que no soy perfecto, ¿eh? Que fíjate tú, el que se ha puesto la camiseta hoy ha sido tú. A ver, el guaperas de hoy eres tú. Pero bueno, sí, sí que es verdad que quizás algo que me caracteriza de los dos o no, bueno, tú también eres bastante ordenado, pero sí que es verdad que yo rozo un poco un poco Ok. la. Exacto, exacto. Es decir, no sé, creo que es lo que he vivido en casa. Mi padre también es muy maniático del orden, le gusta tener todo pues organizado en carpetas y tal. Y yo creo que eso es bueno para muchas cosas, sobre todo para la organización, evidentemente, que es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo organizar o cómo llevar los pasos para eliminar el dolor, ¿no? Pero como tú has dicho antes, has hecho el apunte de papel y boli. eh, Cada vez soy más fan del papel y boli. O sea, nos estamos, sí, sí, totalmente, nos estamos metiendo en cada vez más tecnologías, que esto ya hablamos en un episodio sobre la inteligencia artificial, pero creo que lo tradicional, para mí, para mi experiencia y mi punto de vista, eh, creo que es fundamental, ¿no? El tocar el papel, coger el boli y escribir. O sea, escribir todo. Y a nuestros clientes, los más cercanos, porque esto también, como digo, lo he ido aprendiendo yo durante el tiempo, ¿no? Al final, evidentemente, con la experiencia, pues se va mejorando, ¿no? Entonces, a nuestros clientes más cercanos se lo digo. Les digo, mirad, el dolor es muy difícil de atajarlos. A nosotros, aunque nos parezca o la gente les parezca fácil, no es nada fácil, pero si tenemos una rutina, un cuaderno donde anotamos cómo es el dolor, cuándo es el dolor, etcétera, a mí personalmente, a ti también, pero a mí personalmente que me dedico al tema online, me va a facilitar el camino a la hora de ayudar a una persona, porque si esa persona escribe lunes, día 22 de enero, me he levantado bien, pero el martes, haciendo la misma rutina, me duele la espalda, es imposible detectar cuál es la causa del dolor, ¿no? Entonces, pues
usar esa parte tradicional del papel y el boli, pues nos ayuda. Lo puedes hacer también con un teléfono o con cualquier aplicación, como tú quieras, ¿no? Pero a mí personalmente me gusta el papel y boli porque, no sé, o sea, es como que me ayuda a focalizar todo en eso, en ese diámetro, ¿no? De la hoja. Así que he abierto esto un poco tradicional, como, como soy yo, y bueno, vamos a hablar sobre la importancia del episodio, que son los puntos a tratar, los pasos a seguir para eliminar el dolor, ¿no? Sí, bueno, antes de entrar exactamente en el paso a paso, no vamos a daros pajas, es decir, vamos a ir esto y esto, porque al final hay muchas personas que alargan los podcasts hablando del tiempo, hablando de lo que sea, y nosotros lo que queremos es que la información que tengáis y cada segundo que le dedicáis a escuchar uno de nuestros episodios sea totalmente valioso y sea 100% efectivo, así que vamos a por ellos. Una cosita súper rápida, si nos escuchas desde Spotify, no te olvides de darnos 5 estrellas, que nos ayudas un montón a llegar a más personas. Si nos escuchas desde YouTube, no olvides suscribirte al canal y puedes activar las notificaciones en la campanita para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo episodio, y no olvides tampoco revisar la descripción de los episodios, donde te dejamos diferentes recursos para ayudarte a eliminar ese dolor de espalda. Así que no nos enrollamos más, vamos a por esos 5 pasos para eliminar el dolor de espalda en 2024. Vamos a empezar con algo básico, que parece obvio, ¿no? Pero es eliminar falsas creencias. Y aquí vamos a centrarnos en, bueno, vamos a comentar quizá pues yo un par y Gonzalo otras dos, pero al final esto es un gran limitante. ¿Por qué? Porque no es que la propia creencia haga que te duela, es que la creencia hace que dejes de hacer lo que realmente te sirve, ¿no? Yo voy a hacer referencia a dos, ¿no? Muy rápidas. La primera es darle una importancia excesiva a los resultados de la resonancia. Es decir, si hay un estudio, ¿vale? Que si alguien lo considera puede solicitarnos la referencia, no la tengo a mano ahora mismo, que hablaba de que si tú haces una comparativa entre un grupo de personas con dolor de espalda que se hacen una resonancia y reciben un diagnóstico, y comparas ese grupo con otra muestra que en este caso no recibió ese diagnóstico, los que sí recibieron el diagnóstico tardan hasta un 30% más en recuperarse que las personas que no han recibido el diagnóstico. Por lo tanto, lo primero es: ¿conocer el diagnóstico es importante? En dolor agudo sí, que luego veremos las diferencias, pero es darle una excesiva importancia al diagnóstico de tu patología, sobre todo si tu dolor es crónico, ¿vale? Justo ayer tuve una sesión con un antiguo cliente que me dijo, oye, llevaba 3 años sin dolor y creo que he vuelto a tener dolor, ¿no? Me trajo la resonancia del año 2015, la resonancia, y yo le dije, yo creo que esta resonancia no tiene nada que ver con el dolor que tienes ahora. Y le dije, ¿has dejado de hacer ejercicio? Y dice, sí, llevo un año como sin hacer los ejercicios que hacía contigo. Y yo, vale, pues entonces tenemos un poco un culpable, ¿no? Hicimos 40 minutos de ejercicios y el dolor desapareció. Y luego la segunda creencia, antes de cederle el testigo a Gonzalo, es pensar o centrarnos en que la espalda nos duele por no estirar. Es decir, quizá los que ya lleváis mucho tiempo escuchando los episodios, esto ya lo hayáis oído, pero desde hace ya años la ciencia demuestra que los estiramientos no ayudan con el dolor. De hecho, os voy a dejar un artículo en la descripción del episodio para los que queréis profundizar un poquito más, ¿no? Pero ¿qué caso nos llega más a nosotros? Una persona que asocia su dolor a la resonancia, a la patología que tenga, ¿vale? Hernia, protusión, etcétera. Que eso puede suceder, no estamos diciendo que no sea importante, decimos que en crónico casi siempre no es el culpable y que solo hace estiramientos para su dolor o cosas extremadamente suaves, ¿vale? Y no hace lo que tiene que hacer, que luego os comentaremos un poco lo que es, ¿no? Y dicho esto, le hice un poquito el testigo a Gonzalo para que él también pues, os comente un par de cambios en cuanto a creencias, en cuanto a la mindset, que es la palabra que estará tan de moda, de cara a abordar un plan para eliminar el dolor de espalda en 2024. Bueno, Jorge, yo no voy a comentar creencias, ¿vale? Voy a dejar las dos que tú has comentado, que creo que son las más relevantes o las más importantes. Yo voy a dar mi punto de vista como entrenador, voy a dar mi punto de vista
bajo la experiencia que tengo en cuanto a los clientes que llegan a nosotros, ¿no? Al final, ya lo dije, lo voy a repetir ahora. eh, la gran mayoría de clientes que llegan a nosotros son porque han probado todo tipo de herramientas y no les ha funcionado nada. Entonces, nuestra herramienta es siempre el ejercicio, ¿vale? Pero es que me he dado cuenta que cada vez que hablo con un nuevo cliente o una nueva clienta, yo le pregunto, evidentemente para conocer su caso, qué es lo que hacen y ellos me cuentan, ¿vale? Es el primer paso que doy para saber cuál puede ser la causa de su dolor, ¿no? El entrevistarlo, el hacerle esas preguntas más, pues más íntimas, ¿no? Entonces, me dicen lo mismo, ¿no? Que, como tú decías, primero se basan en los resultados de una prueba médica y me parece genial, ¿vale? Pero es que muchos de ellos, no sé cómo decir esto, pero creo, bueno, voy a decirlo así, creo que pierden el tiempo en encontrar el resultado, que a veces no está, no existe. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, y tú lo sabrás, ¿no? Porque también lo has vivido en primera persona. Tenemos casos, y hemos tenido casos, de clientes que tienen dolor, se van de vacaciones y desaparece el dolor. Entonces, ahí no hay ni herramienta del ejercicio, ni herramienta de la medicina, ni fármacos, no hay nada. Eso es que tu mente no está poniendo el foco en el dolor, por ejemplo, creo yo, porque es que no hay nada que lo explique. Es decir, llevo arrastrando un dolor lumbar un año, me voy de viaje y de repente no existe el dolor. Pero vuelvo a la rutina del día a día, a trabajar, etcétera, a los hijos y otra vez el dolor. Entonces, eh, eso no es creencia, creo yo. Eso es simplemente que tu sistema nervioso, quizás me equivoque, me puedes corregir, o la gente que nos esté escuchando me puede corregir, pero creo que tu sistema nervioso es como que no está aislando el foco de atención, es decir, no pone el foco en el dolor, sino, por así decirlo, se despeja, ¿no? O sea, es decir, no hay ningún estímulo que genere esa molestia, pero cuando volvemos al día a día, otra vez aparece el dolor. Entonces, evidentemente, digo esto porque lo que más me cuesta a mí al principio cuando trato con un cliente es hacer que desaparezcan esas creencias o esos hábitos, ¿vale? O esas rutinas del día a día. Porque al final una creencia eh, se puede deshacer, pero si no deshaces un hábito o una rutina, esa creencia va a seguir estando ahí, porque al final está en la mente, ¿no? Entonces, yo personalmente lo que estoy intentando hacer ahora es formarme, leer cómo puedo hacer que esa persona se deshaga de esas creencias o esos malos hábitos que hacen que tengan o persista el dolor de espalda. Y lo primero que les digo es que se vayan de vacaciones. No, es broma, es broma. Lo que les digo es que al final, bueno, lo que les digo primero es que entiendan qué tipo de dolor, que eso lo vamos a ver ahora en el siguiente punto, ¿no? Pero que entiendan qué tipo de dolor tiene y cómo se trata, ¿vale? Porque al final, como digo, llegan a nosotros porque ya no saben qué hacer. Entonces, lo primero que hago es pues abrirle un poquito la realidad y que entiendan el porqué de todo. O por lo menos lo intento, ¿vale? Y para ello, como he dicho, al igual que tú, pues estamos en continua actualización, en continua formación, para que ese cliente que acude a nosotros esté respaldado por alguien que les pueda guiar el camino, ¿no? Sí, ya has enlazado con el segundo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Al final, o sea, el segundo paso es diferenciar si tu dolor es agudo o es crónico, ¿vale? Y ya Gonzalo se ha puesto un poquito en contexto. Es decir, si mi dolor es crónico, va a estar mucho más asociado a factores como puede ser el estrés, como pueda ser la ansiedad, como pueda ser ese ritmo frenético de la rutina. De hecho, el dolor de espalda, la franja de edad con la que más correlación tiene es con la edad laboral. ¿Vale? Es decir, sobre todo en, pues eso, 35, 60 años, ¿vale? Em, También, pues cuando tenemos hijos, ¿no? ¿Cuántos clientes hemos tenido padres primerizos? Un montón, ¿no? O sea, ese estrés, dejas de dormir, ¿no? Y los estudios al final lo que nos dicen es que los dos factores, además del sedentarismo, obviamente, más asociados con el dolor de espalda, son el estrés y la ausencia de sueño, ¿vale? Entonces, ese tipo de factores, obviamente, están asociados con el dolor crónico. Vale. ¿Qué pasa? Si nosotros nos ponemos a tratar un dolor crónico como si fuera agudo, que es algo que también que hemos comentado mucho en los episodios,
pues estamos bastante condenados al fracaso, ¿vale? Incluso estamos bastante condenados a que el dolor se vaya a peor, ¿vale? Entonces, ese segundo paso sería diferenciar si mi dolor es agudo, es decir, está asociado a una lesión, está asociado a esas primeras fases del diagnóstico, ¿vale? Yo no me duele nunca la espalda, no me duele nunca la espalda, y un día tengo un dolor en la espalda. ¿Vale? Voy al médico, me hace una resonancia, tengo una hernia L4, L5, vale, pues te compro que ese dolor sea por la hernia, perfecto, ¿vale? Pero como este chico que comentaba al principio con el que tuve sesión ayer, me dice que su dolor es por una hernia que le diagnosticaron en el 2015, que no es el caso porque este chico se cuida muchísimo, ¿no? Pero imagínate que tuviera, este chico era simplemente que había dejado de hacer ejercicio durante un periodo de tiempo muy largo. No tuviera una buena gestión del estrés, una buena gestión de la ansiedad, malos hábitos de sueño, y esa persona entra en el ciclo de las infiltraciones, en el ciclo de ir de médico en médico, peregrinaje entre 1000 entrenadores y 1000 fisios, que puede ser perfectamente que un entrenador haga las cosas mal, aunque nosotros seamos entrenadores. De hecho, el otro día tuvimos un chico que, por cierto, luego le preguntaré a ver cómo está. Quería empezar con nosotros, al final decidió no empezar para buscar algo presencial y el día siguiente... No sé qué le hicieron en el centro presencial donde fue, pero prácticamente no podía ni andar, ¿vale? Entonces, resumen, busca la causa de tu dolor. Si tu dolor es agudo, tendrás que trabajar de una manera. Si tu dolor es crónico, que el término es neuroplástico, ¿vale? Ya lo hemos hablado en otros vídeos, en otros podcasts, tendrás que trabajar de otra manera. Y ya pues, para cerrar un poco este punto, simplemente deciros que tenemos un PDF gratuito donde os explicamos algunas claves para diferenciar si el dolor es crónico o es agudo y que lo dejaremos en la descripción. Y ya pues dejo a Gonzalo si quiere poner aportar algo más en este punto y que haga el enlace al siguiente. Soy el enlacista de puntos. No, a ver, Jorge, ambos, tanto tú como yo, sabemos, ya digo, por lo que llevamos a nuestras espaldas, nunca mejor dicho, Mejor dicho. que, Sobre que, todo tú. que cuesta mucho, cuesta mucho que la gente entienda, ¿no? O que diferencie qué tipo de dolor tiene, eh, pero al final a mí me encanta perder el tiempo, y digo me encanta porque me dedico a ello, y digo perder el tiempo porque al final es tiempo que invierto en que la gente aprenda, porque si no aprende sobre el dolor, por muchos ejercicios que le hagamos, van a decir, pero vale, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué es, no? Entonces yo lo primero que hago es hacerles entender qué dolor tienen, cómo lo han tratado anteriormente y cómo se debe tratar en el presente, ¿no? Entonces, cuando saben diferenciar eso, ¿vale? Es cuando les generamos esa rutina de entrenamiento, ese programa de entrenamiento, ¿no? Ya te digo, con ejercicios que están muy enfocados a cada persona, ¿no? Entonces, eh, como tú decías, dolor crónico, dolor agudo, pero detrás de eso hay muchísimas más cosas. Es decir, una persona puede tener dolor agudo o dolor crónico. Vale. Se deben tratar de manera diferente. Vale. Lo estamos comentando, lo hemos comentado. Pero si no empezamos por eliminar, como hemos dicho en el punto anterior, las creencias, por ejemplo, no empezamos a hacerles entender que a veces una recaída puede ser normal, ¿no? Pero es que eso nosotros se lo tenemos que explicar. ¿Por qué? Porque si sucede, pueden ser que estén desamparados, ¿no? Que no sepan el por qué. Entonces yo lo primero que hago es explico el por qué, por si acaso el día de mañana ocurre esto, ¿no? Como tu cliente que después de X tiempo ha vuelto y tiene dolor. Él sabe por qué no tiene dolor, porque tú se lo has explicado, evidentemente. Tú le has dicho, oye, llevas un año sin hacer ejercicio, tienes dolor, evidentemente. Entonces hay que crear primero una base sólida de falsas creencias, eliminar falsas creencias y luego generar creencias positivas. Y eso se hace pues estando mano a mano, pie con pie, espalda con espalda, con el cliente, ayudándole desde el principio. Y Sí. una vez que saben diferenciar eso, se agiliza mucho el proceso, ¿vale? Entonces,
¿Cómo se hace eso? Pues evidentemente valorando a esa persona, haciéndole una entrevista muy minuciosa, yendo al detalle. Al final, eh, ya lo hablamos en el anterior episodio, ¿no? Nos cuesta mucho y a veces no llegamos, ¿vale? Y si nos están escuchando o nos están viendo, de nuevo pido disculpas para todo aquel o aquella al que no hayamos podido ayudar. Es imposible. Nosotros siempre damos todo lo que está en nuestras manos, pero es que es imposible. A veces hay casos que se nos escapan, ¿no? Entonces, por lo menos, eh, detectar la causa, como siempre he dicho, ¿vale? Y ver, como he dicho otra vez, qué es lo que ha fallado para que no vuelva a ocurrir en el futuro, ¿vale? Y ese es el punto que vamos a tratar ahora, ¿no? O sea, cómo valorar y cómo trabajar los fallos que se han cometido. No creo que es un punto bastante importante a tratar y ya casi cerramos el episodio. Sí, al final, si nosotros no sabemos, o sea, ¿cómo es esa frase, no? Tú dices de las frases, pero creo que esta lo voy a decir bien. Ningún viento es favorable para aquel que no sabe a dónde va, ¿no? No recuerdo de quién es, pero es una frase que se ve mucho, ¿no? Se suele conocer. Entonces, claro, si nosotros vamos a planificar una estrategia para eliminar el dolor en 2024, tenemos que saber a dónde vamos, ¿no? Y ese primer paso es, como os ha comentado Gonzalo, una valoración, ¿vale? Por un lado tenemos lo que es la valoración del estilo de vida, estos factores que más tienen que ver con el dolor crónico, ¿vale? Que Gonzalo ha hecho referencia a muchos de ellos durante todo el episodio, pero luego al final hay dolores que son tan sencillos como que a nivel biomecánico el cuerpo no funciona bien. Probablemente como el caso de este cliente que te he comentado yo antes que estábamos hablando, ¿no? Y al final eso es la clave, ¿no? Si una persona tiene unos buenos hábitos de vida, se alimenta bien, porque este chico pues duerme bien, es saludable, o sea, se ha dejado un poco los ejercicios de movilidad y respiración, pero él corría de manera activa y hacía con ejercicio de fuerza, ¿no? Se alimenta bien, porque yo lo sé, no tiene malos hábitos, no fuma, no bebe excesivamente, ¿vale? Pues probablemente sea simplemente eso, que a nivel biomecánico hay que optimizar. ¿Vale? Entonces, hay casos que son así de simples, ¿vale? Pero lo importante es saber que hay que trabajar, porque a lo mejor al revés, es una persona que entrena con nosotros, le optimizamos los ejercicios, lleva una rutina súper específica y luego duerme 4 horas al día, pues efectivamente, ahí probablemente el dolor no se vaya, ¿vale? Entonces, para saber exactamente qué estrategia debemos seguir, hay que valorar, ¿vale? ¿Cómo valoramos esta parte biomecánica? A través de una serie de test, ¿vale? Que nos permite a nosotros saber qué músculos hay que trabajar. ¿Y qué buscamos, ¿no? Con esta valoración biomecánica, que lo vamos a llamar como hacer una valoración sería como el tercer paso, ¿vale? Una vez ya está hecha esta valoración, ¿vale? Que nosotros pues lo hacemos en nuestro programa Espalda Sana. ¿Qué buscamos, no? A veces la gente me pregunta, el otro día me preguntó una clienta, me dice, ¿nosotros qué estamos haciendo con estos ejercicios? Entonces, en palabras llanas, por así decirlo, estamos haciendo que tu cuerpo funcione bien. No estamos fortaleciendo la zona que te duele, no. Estamos restaurando la función normal de tu cuerpo, ¿vale? Y eso va a hacer que con el tiempo, cuando tu cuerpo se adapte a esa nueva manera de funcionar, ¿vale? Esa nueva mecánica, pues la consecuencia de eso sea que el dolor se reduzca y si todo va bien, pues con el tiempo, que nosotros pues siempre damos ese plazo de 2 meses, pues el dolor desaparezca. Claro, si nosotros en lugar de pensar en que el cuerpo funcione bien, por ejemplo, imagínate que tengo un dolor en mi zona sacroiliaca izquierda, glúteo, ¿no? Zona baja del sacro, zona alta del glúteo, y digo, ostras, tengo que ir a por esa zona. Voy a estirar a tope el glúteo, voy a pasarme el rodillo de masaje a tope por el glúteo, voy a incluso hacer ejercicios de fortalecimiento que puede estar muy bien hacer ejercicios de fortalecimiento, pero no restauro el funcionamiento de mi pelvis, y voy a coger un momentito la pelvis para los que estéis en YouTube, y no hago que mi pelvis se mueva correctamente en cada una de las fases de la marcha o del movimiento, pues ese glúteo y esa zona se va a volver a sobrecargar. Entonces, en lugar de centrarnos, y esto lo consideramos ya la cuarta clave,
en ir a la zona afectada, en que todos los problemas de mi dolor son por justo la zona afectada, vamos a restaurar un buen funcionamiento del cuerpo con ejercicios, ¿vale? Ejercicios, pues, de respiración, que es la primera fase para que el cuerpo funcione bien. Ejercicios de movilidad para la... O sea, no solo la zona afectada, sino el área, ¿no? Si me duele, vuelvo a la pelvis, a sacroglúteo, pues voy a restaurar la función de toda la pelvis en conjunto para que esa zona no se sobrecargue cuando haga mis movimientos del día a día, ¿vale? Y dejar de ir a la zona afectada y luego, pues, esa quinta clave que ahora voy a enlazar al enlazador de Gonzalo para que ya ponga la guinda a este podcast, que sería llevar una progresión y no llevar 2 años haciendo los 4 ejercicios que hace todo el mundo, ¿verdad? Pues mira, hablando de restaurar, como nosotros hablamos siempre del dolor y la afectación, etcétera, nuestro principal objetivo o principal función es intentar, aunque nos cueste, detectar la causa y no la consecuencia. Pues la consecuencia está ahí, se ve, es la realidad, ¿no? Pues con los ejercicios o con la valoración es lo mismo. O sea, nosotros tenemos que ir a realmente lo que está provocando el dolor, que como dije en el anterior episodio, puede estar provocado un dolor de cuello por un pie, por ejemplo. Entonces nosotros no vamos a ir a reparar el cuello, vamos a ir a reparar lo que realmente está causando el dolor. Nos cuesta, a veces sí, a veces no, ¿vale? A veces ya no solo el ejercicio, como te has comentado, a veces son diversos factores, diferentes factores los que están afectando a esto, entonces eh, hay, debe haber un compromiso por parte del cliente bastante importante, ¿no? Entonces, una vez que creemos, y digo creemos porque a veces pues, nos cuesta o no damos con la clave, pero bueno, cuando damos con ella, vamos a restaurar la función principal, ¿vale? Que como tú decías, son con ejercicios, pues, con mucho detalle, ejercicios que utilizamos nosotros, que tenemos una biblioteca, pues, con más de 200 ejercicios, ¿vale? Que usamos para cada persona, para cada caso, para cada contexto, ¿no? Pero lo más importante, y voy a hacer mención a uno de los clientes que pasó por nuestro programa, a Jordi, que me felicitó no por haberle ayudado a eliminar el dolor, sino por la facilidad a la que le expuse para que lo hiciera de manera progresiva. Él me dijo, mira, aparte de tener un dolor en los trapecios, en el cuello, él también sufría de rodilla. Entonces, yo cuando lo planifiqué, lo hice de manera muy sutil y sobre todo, lo que les digo a todos y a todas, necesito feedback para que yo pueda progresar junto con ellos y junto con el programa. Pero lo más importante es una progresión, porque ya que nuestro programa es un programa que es muy exclusivo, necesita de ello. Y yo principalmente necesito de feedback, de información, de compromiso, para que realmente el paso por el programa sea efectivo, ¿no? Entonces, se necesita una progresión. ¿Y cómo se progresa? Pues principalmente nosotros empezamos siempre restaurando el patrón respiratorio, que es el que más está afectado en todo el mundo. Y la gente me dice, no, es que yo he ido a Tai Chi, he ido a yoga, y sí, digo, vale, sí. A Pilates, perfecto. Yo soy instructor de Pilates, sé las diferencias que hay entre muchas respiraciones. Hay infinidad de respiraciones para infinidad de cosas. Pero estamos hablando de la mecánica de la respiración, no del tipo de la respiración. Entonces, una persona que tiene estrés, que tiene ansiedad, 100% va a tener una afectación del patrón respiratorio, ¿vale? A nivel mecánico, a nivel caja torácica. Entonces, nosotros empezamos principalmente por eso. Y la gente me lo ha dicho. Oye, es que llevo una semana ya y solo estoy haciendo ejercicios de respiración. Le digo, calma, calma, que aún queda mucho por delante, ¿vale? Hasta que esto no esté restaurado, hasta que no tengas una base, no podemos continuar, ¿vale? Pues eso es el principio del todo. Una buena base de respiración, ¿por qué? Porque lo difícil luego está en la integración de esta respiración en los ejercicios del día a día. Y esto, o sea, me parece tan importante que a día de hoy hay clientes que me escriben y me dicen, Gonzalo, me he ido de viaje, me he ido a Japón, me he ido a no sé dónde, y me he acordado de ti porque iba por la calle y me he dado cuenta que me estaba flexionando hacia un lado, pero he respirado y me he puesto. O sea, eso a mí, yo flipo en colores con eso. O sea, me encanta, pero es que eso es la respiración únicamente. Entonces,
como la gente obtiene tantos resultados con ella, aunque hayan falsas creencias de la misma, ¿vale? Como hemos hablado antes, la gente tiene falsas creencias de la respiración, piensa que no va a servir de nada. No, no, no. Pruébala, practícala y luego me dices. Y aquí un servidor la practica, ¿vale? Todos los días, para una cosa o para otra. Da igual. 10 minutos para meditar, 5 minutos para calentar antes de entrenar. Es súper importante. Bien, pues una vez que tienes la base con la respiración, empezamos con los trabajos de inhibición-activación de esos músculos, ¿vale? Como decía Jorge antes, que hay que restaurar para que vuelvan a la función. Porque si yo restauro un músculo o pienso que estoy restaurándolo con masajes, pero no restauro la mecánica de la pelvis o la cadera, pues evidentemente va a volver a suceder ese problema que teníamos. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar qué músculos están sobreactivados o inhibidos y darles su función. Trabajamos la movilidad dinámica con mucha calma, dependiendo del caso o de la persona. Y luego, como siempre decimos y siempre digo, la fuerza. La fuerza es básica. Pero claro, hay que atender a la circunstancia de la persona, al contexto. Habrán ejercicios de fuerza básicos y claro, no es lo mismo el primer ejercicio de fuerza que le pongan la primera semana del programa que en la semana 8 del programa. Claro, hay una progresión y la gente que está actualmente en el programa lo habrá visto y sabrá que es así, ¿vale? Entonces, ese es nuestro sistema de entrenamiento. Y ya no voy a entrar más en detalles porque son cosas secretas, que si no, la gente lo puede copiar y tendremos competencias. No, no, fuera bromas. Nosotros estamos dispuestos a que la gente aprenda todo. Y esto es lo que hacemos, básicamente. Esa es la progresión que tenemos. Ujú. Pues nada, fantástico. Yo creo que se ha quedado, creo que es uno de los episodios más completos. O sea, iba a esperarme a que acabáramos de grabar para decirte, tío, vaya pedazo de episodio que hemos grabado, pero te lo digo grabando, vaya pedazo de episodio que hemos grabado. O sea, si una persona ha llegado hasta aquí y se ve el episodio entero, es que te digo yo que dentro de 2 meses está sin dolor de espalda, asegurado. Nada, finalizar simplemente que, como os he dicho Gonzalo, nuestro objetivo es un poco también que entendáis y ayudar. Entonces, la principal recurso que os podemos dar para ayudaros es la posibilidad de tener una entrevista gratuita con Gonzalo o conmigo en función de la agenda de cada uno. Y para ello os vamos a dejar también un enlace dentro de pues, los diferentes enlaces que os dejamos en la descripción del podcast para que reservéis una entrevista. Insisto, es gratuita, sin compromiso. Ahí nos contáis vuestro dolor de espalda y si creemos que os podemos ayudar, pues por supuesto os explicaremos cómo funciona el programa Espalda Sana con el que tantas personas hemos ayudado. Y ya está. Por mi parte, pues gracias Gonzalo, gracias a todos que habéis llegado hasta aquí y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.